¿Está bien que confesemos nuestros pecados a un sacerdote? A continuación se presenta una serie de fundamentos bíblicos sustentados en la palabra para todas aquellas personas que tengan dudas sobre esta pregunta. Evangelio según San Mateo. Juan el Bautista anuncia la venida de Jesús. En el capítulo 3 podemos leer en el verso 6. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Epístola Católica de Santiago. El capítulo 5 les toca a los ricos. También aquí podemos ver en el verso número 16. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. También podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 5, versos del 5 al 6. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Levítico 16, capítulo 16, verso 32. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado, por la tienda del encuentro y el altar. Hebreos capítulo 5, verso 1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Lucas capítulo 17, versos 11 al 16. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en voz alta y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Aquí podemos hacer la analogía entre la enfermedad de la lepra que presentaban estas personas y el pecado. También podemos ver cómo de estas 10 personas, uno solo fue el que se acercó a Jesucristo. Él le mostró un signo de adoración y demostró verdadero arrepentimiento. Juan capítulo 20, versos 21 al 23. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Es aquí, en este capítulo, en estos versos, donde nuestro Señor Jesucristo le da autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados. Para realizar una buena confesión es muy importante que hagamos un buen examen de conciencia. A continuación, estas son las preguntas que tenemos que hacernos antes de la confesión.
¿He negado o dudado de la existencia de Dios? ¿He rehusado creer en la revelación de Dios? ¿He creído o consultado en horóscopo, en la limpia con el huevo o en los que leen las cartas, el futuro, la tabla de Ouija o en la reencarnación? ¿He negado que soy católico? ¿He abandonado la fe católica por algún periodo de tiempo? ¿He desesperado o presumido de la misericordia de Dios? ¿He dejado de orar por largo tiempo? ¿He fallado en mis oraciones diarias? ¿He blasfemado usando el nombre de Dios en vano o he roto un juramento? ¿He faltado a misa los domingos o los días de precepto sin razón seria? ¿He fallado en guardar reverencia a la presencia del Santísimo Sacramento? ¿He estado inatento en la misa? ¿He llegado tarde a la misa? ¿Me he ido antes de terminar la misa? ¿He hecho trabajos innecesarios los domingos? ¿He desobedecido o faltado el respeto a mis padres o superiores? ¿He descuidado mis obligaciones hacia mi esposa, esposo, hijos o padres? ¿He fallado en poner interés en la educación religiosa de mis hijos? ¿He fallado en educarme con relación a las enseñanzas de la Iglesia? ¿He sido causa de escándalo por lo que dije o hice especialmente delante de los jóvenes? ¿He sido causa de que alguna persona haya abandonado su fe católica? ¿He sido impaciente, cruel o perezoso? ¿He tenido coraje, envidia, celos, venganza o he odiado al prójimo? ¿He dado mal ejemplo? ¿He abusado de drogas o licor? ¿He peleado o discutido? ¿He herido físicamente o matado a alguien? ¿He tenido o aconsejado a otros a procurar un aborto? ¿He participado en o aprobar el mal grave de eutanasia, matar por piedad? ¿He intentado suicidarme? ¿Me he lastimado deliberadamente? Por voluntad propia, ¿me he entretenido en pensamientos o deseos impuros? ¿Me he vestido inmodestamente o provocativamente? ¿He usado palabras malas o insinuantes? ¿He contado o escuchado chistes impuros o historias impuras? ¿He visto deliberadamente películas, revistas, videos o sitios pornográficos en Internet? ¿He cometido actos impuros? ¿Solo masturbación o con otros, fornicación, adulterio, sodomía? ¿Contraje matrimonio o aconsejé a otro a casarse fuera de la iglesia? ¿He sido infiel en mis votos matrimoniales? ¿He andado con el cónyuge del prójimo? ¿He usado contracepción? ¿O mi cónyuge ha sido esterilizado permanentemente? ¿He robado, engañado, animado a otros a robar? ¿O me he quedado con bienes robados? ¿He fallado en dar restitución por bienes robados? ¿He fallado en dar al prójimo en mi trabajo por el salario recibido? ¿He fallado en pagar un salario justo a mis empleados? ¿He fallado deliberadamente en cumplir con mis contratos o en pagar mis cuentas? ¿He dado o aceptado sobornos? ¿He malgastado en juegos de azar? ¿He privado a mi familia de sus necesidades diarias? ¿He dicho deliberadamente mentiras para engañar o dañar a otros? ¿He dado falso testimonio? ¿He fallado en votar a conciencia
bien formada de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia y en respecto a la santidad de la vida humana? ¿He sido poco caritativo de pensamiento, palabra u obra? ¿He chismorreado o revelado faltas o pecados de otros? ¿He fallado en guardar secretos que me han confiado? ¿He comido carne los viernes de Cuaresma o miércoles de ceniza? ¿He fallado en ayunar los miércoles de ceniza y el viernes santo? ¿He fallado en recibir la Sagrada Comunión en tiempo pascual? ¿He recibido la Sagrada Comunión en el estado de pecado mortal? ¿He fallado en confesar por lo menos una vez al año? ¿He recibido la Sagrada Comunión sin haber ayunado una hora antes? Se permite el agua y medicina. ¿He hecho una mala confesión escondiendo pecados mortales? ¿He fallado en contribuir debidamente a las necesidades de la Iglesia? ¿He rehusado perdonar a los que me han lastimado o han lastimado a mis seres queridos? Oración antes de la confesión. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente para que vea claramente mis pecados. Mueve mi corazón a un arrepentimiento sincero por mis pecados, a confesarlos honestamente y al resolver a enmendar mi vida. Espíritu de sabiduría, concédeme ver la malicia de mi pecado y mi ingratitud hacia ti, el Dios de amor. Espíritu de fortaleza, ayúdame a hacer el sacrificio necesario para evitar el pecado en el futuro. Amén. Luego de la confesión, acto de contrición. Señor mío, Jesús, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. También decimos esta oración. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita, que los perdones por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me des la gracia para enmendarme y perseverar en tu santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén.